Muy buenas tardes, Marri Marri Compuché, desde la Araucanía, un nuevo programa de diálogo permanente. En el primer programa vimos, ¿cierto?, la historia, una de las variables que afecta el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Estuvimos a Alfredo Moreno y Pedro Cayuqueo, ellos nos insistieron mucho que el diálogo era el único camino. Los hechos de violencia en la Araucanía han continuado, lamentablemente, y es por eso que hoy día vamos a abordar el conflicto desde otra perspectiva. ¿Qué pasa con el desarrollo económico? ¿Cuál es el modelo que necesita la región de la Araucanía? Tenemos dos grandes invitados hoy día que van a acompañarnos en este segundo capítulo, donde el diálogo es más necesario que nunca. El diálogo es ahora, el diálogo tiene que ser hasta que sea habitual y por lo tanto les agradecemos su sintonía en este segundo programa con ustedes. Quiero presentar a nuestros invitados. El primer invitado es don Juan Sutil, él es empresario, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio CPC. Juan Sutil. Está también con nosotros Andrea Antivil, que es un ingeniero civil industrial. Él es presidente de la Fundación Empresas I. Bienvenidos, así que le damos la bienvenida a, ahora sí, a Juan, agradecerle a Andrés y a Juan por estar con nosotros en este segundo programa de diálogo permanente. Yo quiero partir el programa solidarizando, han ocurrido en la última hora, hubo un gran problema que tuvo Juan y quiero solidarizar, Juan, contigo, con la familia de los trabajadores que sufrieron, ¿cierto?, este posible atentado ahí en Parral. Ustedes hicieron una denuncia en la última hora a la fiscalía, así que me gustaría solidarizar contigo y también decir cómo llegas desde lo humano, Juan, a este programa. Por y saludar a Andrés y decir que es un placer para mí, es mi amigo, y compartir este panel con él es un honor. En lo personal, por cierto que una situación así afecta, porque es dolorosa, Jorge, porque uno se levanta muy temprano, yo todos los días a las 6 de la mañana ya estoy al pie del cañón, con nosotros trabajan más de 3.000 personas, venimos de la nada, y una situación como esta, un sabotaje más bien que recibimos, deja 200 empleos permanentes y llegamos casi a 1.000 empleos durante 4 o 5 meses de cosecha, que para la economía del lugar, el pueblo, la región, es muy importante. Además, son ideas que de alguna forma algunos los podremos apoyar, pero aquellos que nos quedamos sin materia prima tendrán que buscar en otro lugar. Y ese es el principal dolor. Lo segundo, esto yo lo tomo como una situación más de la violencia lamentable que vive Chile, y qué mejor que la Araucanía, como se está viviendo hoy día, ya no solo es entre unos y otros, sino que son entre los mismos, los dolores y los problemas. Y en ese sentido considero que es muy malo para el país, porque además una situación de este tipo es por primera vez en Chile que ocurre. Fue un acto premeditado, realizado, hecho a propósito en unos circuitos de riego que son computarizados, son con telemetría de alta tecnología, y aplicaron un veneno y mataron 55 hectáreas del campo más grande de Chile, orgánico, y quizá uno de los más grandes del mundo. Y por cierto, eso genera mucha desolación. Sin embargo, esto tiene que servir para demostrar que el camino que tenemos, y en lo personal es importante, y yo creo que es la conversación de volver a la idea correcta. Como país podemos destruir los comercios, los campos, encender los bosques, destruir la siembra. Y bueno, y lo que es más grave, y con esto termino, Jorge, es perder la amistad, la capacidad de diálogo, la capacidad de ponernos de acuerdo. Y no nos podemos dejar intimidar por nadie.
Esa es mi lección. Pero estamos firmes. Ya me lo eché en la mochila es grande, así que vamos pegando. Gracias, Juan. Y a pesar de todo, está acá con nosotros para hablar justamente de diálogo y de poder establecer puntos de encuentro en una región que está complicada. Varios países desarrollados como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, también en México, Colombia y otros países no se complican de hablar de empresas indígenas y negocios indígenas. ¿Cómo abordan este tema desde la fundación que tú presides? ¿Podrías explicarnos, Andrés, además lo que hace la fundación Empresa Sí? Claro. Primero, devolver el saludo, Jorge, Mari Peña y Jorge. ¿Cómo está, Juan? Buenas tardes. Muchas gracias por esta posibilidad, esta invitación. Con gusto de verlos nuevamente. Son hartas cosas. Primero contarles que desde la Fundación Empresa I, que es formada por la preocupación de varias personas, mapuche y no mapuche, pero justamente por una falta de espacios de encuentro, justamente como lo decía Juan. Y esos espacios de encuentro parten por un desentendimiento. Nosotros creemos que los negocios que hoy día se desarrollan en Chile y el mundo tienen una forma que ha tocado un límite. Y ese límite tiene que ver con un conocimiento occidental agotado que hoy día se refleja en una enfermedad salvaje en la Tierra. Desde los puntos de vista indígenas se llama enfermedad de la Tierra. La Tierra como tal tiene un problema de salud. Los expertos en cambio climático hablan, la ministra de Medio Ambiente habla de emergencia climática y la crisis ambiental que hoy día el país enfrenta. ¿Y por qué desde nuestra mirada ocurre eso? Porque se ha ignorado un conocimiento que es fundamental a lo largo del mundo, en Chile y a lo largo del mundo, el conocimiento propio de los pueblos indígenas. Yo soy mapuche, soy parte de un colectivo, pero así como el colectivo mapuche tenemos un conocimiento ancestral que está invisibilizado en todas las prácticas que uno puede ver, hoy día no estamos farreando oportunidades de encuentro tremendas. Muchas veces uno escucha de los mapuches que son, hay como descripciones bien duras, hablan de la flojera, hablan del alcoholismo, hablan de una serie de calificativos negativos a lo que somos. Y siempre escucho particularmente a personas de empresas de tamaño pequeño hablar mucho de esta flojera mapuche. Y cuando uno vive en comunidad y se da cuenta la profunda, pero la profunda, como dijo Juan recién, actividad económica que se desarrolla en cada uno de los territorios, en pedazos de tierra tan pequeños, que me gustaría que mucha gente pudiese tener esa valentía de levantarse a la misma hora que usted, Juan, a las 6 de la mañana, incluso antes, partir con oraciones, viviendo en espacios reducidos de tierra, pero teniendo en esencia una actividad comercial que es tremenda y que ha permitido hasta ahora pasar distintas crisis, pasar distintos gobiernos, y hoy día tener en el ADN de la vida mapuche esta actividad productiva. O sea, yo vivo en comunidad, conozco muchas comunidades y pucha que me cuesta encontrar gente floja, haciendo producir retazos de tierra bastante pequeños, en su mayoría, y con resultados bien exitosos. Entonces, el ADN, entonces nosotros tomamos dos elementos fundamentales. Primero, reconocer que la actividad económica, como hoy día se llama empresa, está presente en nuestra vida como mapuche, dentro de nuestras comunidades, pero también interactuando. Eso no es algo nuevo, eso es algo histórico. Nuestra historia nos enseñó a comercializar con distintos límites geográficos, pero también nos enseñó, y está en nuestro ADN, el parlamentar. Pero ¿cuál es el problema hoy día? Que ese parlamentar, ese conversar, normalmente no nos ha ido bien como colectivo mapuche, porque tenemos autoridades, diríamos, que de partida tienen intereses que no son permanentes, como decimos nosotros. Su vida útil, por decirlo de alguna forma, es muy breve. Entonces ellos tienen un periodo de 4 años. Juan sabe muy bien de las inversiones y sabe que en 4 años difícilmente uno se acerca a recuperar el capital de una inversión. Entonces, ¿qué definimos nosotros como fundación? En base a las preocupaciones, entendiendo que tenemos que hacer un aporte al desencuentro y al no diálogo que hoy día tenemos, generar un espacio de encuentro. Primero, en donde se reconozca la actividad económica como un motor de desarrollo, pero no la actividad económica como la venimos conociendo. Una actividad económica que tenga en su ADN un espacio para el conocimiento ancestral y generar, como digo yo, un espacio de intersección de dos círculos y en ese espacio trabajar. Es ahí donde
como fundación, Empresa Sí, queremos desarrollar un ecosistema. ¿Un ecosistema de qué? De empresas indígenas. Nos gustaría, Juan, verlo sentado a lo mejor en un directorio en donde el 50 más 1% de los propietarios de esa compañía, ¿por qué no de gran tamaño, en un territorio indígena, sean indígenas? Mapuche, Licanantay, Aymara, en distintas actividades. Digo usted, Juan, como ejemplo. Pero tal como ocurre y como nos contaba el ministro Máximo Pacheco, el exministro Máximo Pacheco, que se sentaba en directorio con empresa maorí, con hermanos maorí de esa zona. Entonces, creemos que una propuesta es generar estos espacios de encuentro y generar un ecosistema en donde a lo mejor no es necesario hacer cambios normativos a las leyes. Hoy día lo que tenemos que adaptar es el capital. El capital se tiene que adaptar a la realidad y a los contextos. Porque si nos fijamos cuál es el camino político nos va a tomar 15, 20, 30 años. Solo piensen cuántos años esperamos para que, por ejemplo, el convenio 169 comenzara a aplicarse acá en Chile, se ratificara. ¿20 años? Entonces ese camino va a ser muy largo. Tenemos que adaptar los instrumentos. El capital se debe adaptar a la realidad y no la realidad al capital, como hoy día ocurre. Pretender cambiar, por ejemplo, la ley indígena para responder a una necesidad de riesgo y de capital, es tener poca elongación, pues la elongación no nos está llegando estirando nuestros brazos a la rodilla, ni siquiera a la rodilla. Entonces, tenemos que crear este espacio. Y nosotros vamos por la creación de un ecosistema donde emprendedores, empresas, centros de capacitación, de generación de competencia e incluso el mercado financiero se adapte a este espacio de encuentro, a esta intersección, en donde nadie sobra. Al contrario, todos tienen que hacer un aporte desde cada uno de sus territorios. Porque si se fijan, lo que buscamos profundamente, con todas nuestras fuerzas, es que las comunidades indígenas dejen de ser los más pobres de su territorio, cuando nos damos cuenta de la riqueza que en ellos mismos se producen. Miremos Alto Biobío, miremos los sectores de presencia de la industria forestal, y etcétera. Podría seguir con un montón de ejemplos. Entonces, ¿y cuál es la constante? La pobreza y pobreza extrema. Queremos romper ese ciclo maldito que nosotros decimos que la historia nos ha heredado. ¿Y por qué? Porque en nuestro ADN no está la palabra pobreza, no está esa palabra, es una palabra ajena. Y solo la hemos conocido en los últimos 139 años. Eso en esta primera parte, estimado Juan, estimado Jorge. Tú has realizado alianzas productivas en la región de la Araucanía. Muchos han encontrado que el ejemplo tuyo debería multiplicarse. ¿Nos puedes describir en qué consisten esas alianzas productivas? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Y por qué crees tú que otros no han seguido el mismo camino tuyo? Bueno, primero, yo creo que es fundamental las alianzas productivas. La experiencia que yo tengo, que surge de llegar a Araucanía, a dar a conocer el proyecto Reguemos Chile, y soy abordado por algunos peñis y me desafían a conocer su lugar, su región. Yo lo he contado muchas veces ahí en la UFRO, y quien me desafió inicialmente fue Arnoldo Yankulev, que andaba con algunos loncos. Yo fui a conocer los territorios y me di cuenta que había ahí un diamante que había que transformar en brillante. Y me di cuenta, yo conocía la Araucanía, había ido muchas veces ya hace más de 20 años, pero yo no tenía un conocimiento profundo del pueblo mapuche, de los peñis, las nehuen, y todo lo que era esta vida en los lofts. Y empecé a conocerla, y empecé a conocer gente muy linda, muy valiosa, y generamos confianza. Y un día una niñita me dice, mire, yo lo he investigado, usted de verdad, me dice. Y nos dimos la mano, armamos un convenio donde dijimos, bueno, esto lo vamos a hacer de esta forma, nos tenemos que dar la mano porque la ley indígena a ustedes no les permite arrendar, asociarse, venderse entre ustedes, hacer una sociedad, un emprendimiento tan castrado. Sin embargo, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer desde la confianza y desde el corazón, porque tenemos que demostrar que podemos hacer alianzas productivas, que somos capaces, que ustedes son capaces,
que esto tiene que transformarse después en una política pública, que una familia que entre los subsidios y la pequeña economía podían juntar un par de millones al año para vivir, y que tú los transformas en una familia que puede multiplicar 10 veces eso, y genera dignidad, genera autoestima, genera capacidad de emprender, de desarrollarse, de culturizarse, de ser rico en el sentido de lo que significa esa palabra, estar en el medio ambiente, y hacemos un juicio y decimos, bueno, esto tiene que ser ejemplo para la comunidad, para las comunidades, para ustedes, para Chile y para el mundo. Y hasta aquí lo hemos logrado, con dificultades. Ahora, ¿por qué no hay más en esto? Precisamente porque no hay certeza jurídica, porque no hay apoyo. Todos los emprendimientos son, como digo yo, un ramito de perejil, otro ramito de otra cosa, un pequeño vivero que siempre terminan en la producción que fue su origen, digamos. Y eso sumado a la inestabilidad y seguridad, por supuesto que es difícil encontrar gente que esté dispuesta a correr esos riesgos. No se te olvide, Jorge, ahí en Curaco, visitando una comunidad para hacer un emprendimiento, me equivoqué y en vez de aproximar a la izquierda, aproximé a la derecha y pronalazo, bueno, en el helicóptero. Y eso es sabido, ahí estaba toda la comunidad presente. Entonces tú dices, bueno, ¿quién va a querer hacer un desarrollo si te reciben de esa manera? Y yo creo que eso ahuyenta mucho. Y creo que también es parte de lo que la Araucanía tiene que resolver. Ahora quiero decir que los 3 emprendimientos que tenemos nosotros en Vilcún con el lonco conejero y su gente, en Temucuicui, ahí en Chiquitoy con Juan Carlos Curinao, y en Ercilla con la Clarita Cachileo y su gente, que ya son aproximadamente 40 familias, que les cambió la vida, que pueden ver un horizonte distinto, ha sido realmente exitoso. Sin embargo, a veces no puedo ir. No por mí, no porque me puedan pegar un palazo a mí, sino por las represalias que ellos pueden sufrir después. Entonces, eso también ahuyenta la inversión. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que sentarnos a conversar precisamente para ir buscando los avances en materia de agenda indígena, creo yo, y también en materia de agenda de seguridad, ir avanzando en paralelo y encontrando los puntos de encuentro que permitan esta mejor integración y un trabajo fraterno. Así lo hemos hecho. En mi experiencia ha sido muy linda y muy fraterna. Gracias, Juan. Vamos a pasar a nuestra sección de ping-pong. Vamos a jugar 4 sets. Yo ya lo advertí, les gusta jugar, así que voy a hacer una pregunta y ustedes responden sí, no o si están de acuerdo y tienen la posibilidad de tirarla a la red si quieren pasar y no contestar. Voy a partir con Juan. ¿Crees tú, Juan, que llegamos a un punto de no retorno en el conflicto de la Araucanía y la provincia de Arauco? No. Me refiero a que creo que... Sí, continúa, Juan. Me refiero a que lo podemos mejorar, a eso me refiero con el no. Porque cuando no es no retorno es que cagamos. Muy bien. Yo creo que todavía no estamos cagados. ¿Y tú, Andrés? Yo creo, voy a hablar desde el punto de vista de la realidad. Yo creo que las cosas siempre, creo que sí llegamos a un punto de no retorno. Y el crear esta fundación es parte de ello, de involucrarnos, de hacernos parte, de tomar la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. ¿Por qué lo digo? Porque siempre las cosas pueden ser peor. Pero voy por lo que dice Juan, hagamos posible ir al otro sentido, a que las cosas sean mejor. Ya, los dos son buenos para paletear. Yo les pido que remachen en estas preguntas. Después ya vamos a tener tiempo para extendernos. Con respecto a las soluciones, Juan, al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche,
¿Tú eres pesimista, reservado o optimista con respecto a las soluciones? Reservado. ¿Y tú, Andrés? Diría realista, y eso es pesimista, porque da lo mismo el gobierno. Miren el tratamiento. 3. Juan, ¿ha faltado la presencia de mujeres liderando las soluciones al conflicto? A la red. A la red. ¿Y tú, Andrés? Totalmente. ¿La solución al conflicto, Juan, es solo política? No. ¿Y tú, Andrés? No. Tuvimos una de 4. Alfredo Moreno con Pedro estuvieron de acuerdo en 13 de 16. El 81%. Vamos a ver cómo andamos los dos. Segundo set. Partimos con Andrés. Los gobiernos, al no ser el tema indígena una política de Estado, ¿hacen lo que puede o le dan prioridad de acuerdo a la intensidad de la violencia? Yo creo que es un tema que es, la verdad, reactivo. No hay agenda, no hay planificación, no hay estrategia. Es reactivo. ¿Estás, estás de acuerdo entonces? Sí. ¿Tú, Juan? De acuerdo. Me gustaría decir que para mí son, como dice Carlos Peña, pulsiones. Viene el candidato Elwin con una pulsión de buena intención y ahí quedó. Después viene el candidato Lago o Frey, lo mismo, Lago, después la HLE, después Piñera, después la HLE, después Piñera de nuevo con el plan de Araucanía. Son como pulsiones, muchas de ellas con buena intención, pero son al final, como dice Andrés, reactivas. Así que estamos de acuerdo. Andrés, ¿usted cree que existe una moral selectiva para condenar la violencia según de dónde venga? Sí. ¿Y tú, Juan? ¿Me la puedes hacer la pregunta de nuevo, perdón? ¿Crees que existe una moral selectiva para condenar la violencia según de dónde venga? Sí, Andrés, ¿estás a favor de los escaños reservados para los pueblos indígenas en un eventual proceso constituyente? Sí, absolutamente. ¿Tú, Juan? sí, Andrés, ¿estás a favor del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas prometido por todos los gobiernos? Sí. ¿Y tú, Juan? sí. Oye, anduvimos bien en este set. 4-4, todo, pero perfecto. Vamos a buscar apoyo Sigo con con Juan Juan. entonces. Ah, ya, todo bien. Tercer set, para Juan. ¿Crees que las políticas públicas de apoyo para el desarrollo económico de los pueblos indígenas, particularmente el pueblo mapuche, están basadas en el clientelismo y el asistencialismo? Sí, ¿Tú, Andrés? Sí. Andrés, Sí, absolutamente. Juan, ¿crees que es posible crear empresas de propiedad mixta, indígenas y no indígenas, en rubros como turismo, minería, pesca, agroindustria, energía y forestal? sí, ¿Y tú, Andrés? Sí, con condición, cuando se haya justamente generado un espacio de diálogo equilibrado y se haya incorporado el saber ancestral propio de cada pueblo. Juan, ¿crees que hay un sesgo consciente y generalizado en la sociedad, incluidos los bancos, de la capacidad empresarial de los indígenas para enfrentar proyectos de mediana y gran escala? no, ¿Y tú, Andrés? Y bueno, la práctica me dice que sí.
Juan, en muchas familias mapuche las mujeres contribuyen al ingreso familiar con la producción y venta de sus productos agrícolas, artesanía, gastronomía. ¿Ves tú en las mujeres indígenas un motor de desarrollo económico que no ha sido atendido y priorizado? Sí. ¿Y tú, Andrés? 3 de 4 tuve. Cuarto set, parte Andrés. ¿Crees tú que el mapuche del siglo XXI está disponible para utilizar tecnologías de punta en los diferentes sectores productivos? Sí. ¿Y tú, Juan? Sí. Andrés, la Araucanía tiene miles de kilómetros en muy malas condiciones. La conectividad, caminos y telecomunicaciones es fundamental para el desarrollo económico. ¿Crees tú que los niveles de inversión pública en la Araucanía han sido insuficientes y mal gestionados? Voy a poner un solo ejemplo, la inversión en salud, en particular el programa intercultural de salud que tiene el Ministerio de Salud. Se ha mantenido los últimos 10 años exactamente igual, incluido Plan Araucanía. Entonces el principio de realidad que me dice que sí, que son totalmente insuficientes. ¿Tú, Juan? Ok, se la doy a Andrés, voy con él. Andrés, la falta de agua es un problema grave del país y también de la Araucanía, elemento vital para la vida y la agricultura. ¿Crees que el actual modelo de derechos de agua tiene que ser modificado? Sí. Caso tuyo, Juan. No, no necesariamente. Andrés, ¿crees tú que la actual ley indígena ha sido el motor de desarrollo y autonomía económica para los pueblos indígenas que se esperaba? No, lo que ha permitido sencillamente es la restitución de una pequeña porción de tierra, pero no. ¿Y tú, Juan? No. 3 de 4. Tuvimos 6, 10, 11. 11 de 20. Muchas veces creemos que tenemos más diferencias. Hay hartas cosas que nos unen y temas delicados. Hubo coincidencia en 11 puntos, así que lo valoro y agradecerles. Pasamos a nuestra siguiente sección, es más profunda. Aquí van a tener 4 minutos para responder. Vamos a incorporarnos en el tema de emprendimiento indígena y autonomía económica. Y voy a partir con Juan. Recientemente estuviste en la Araucanía en una extensa agenda junto a dirigentes gremiales, donde los hechos de violencia son a diario. Hay desesperanza de las víctimas, hay un ánimo generalizado de la falta de Estado de Derecho, y sabiendo que el tema de seguridad se come la agenda pública. Me gustaría sacarte de este contexto de seguridad y llevarte a materias de desarrollo. ¿Cuáles son, según tú, las principales conclusiones en materia de desarrollo económico a la que llegaste después de tu visita a la Araucanía? Bueno, mira, yo creo que no te estoy escuchando, Andrés. Va. Voy a hablar, digamos. Respecto a... ¿Me dejáis cargar? Espérame un segundo. Ahí me aseguré, perdona, con la batería. Perfecto. La visita que hicimos a la Araucanía, la hicimos por nuestra profunda No te preocupación escuchamos, y Juan. convicción. ¿Me No te escucha? escuchamos, Juan. No. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Te vemos, pero no te escuchamos. El problema de allá
A ver si el director puede... Ahí, ¿Me Juan. escuchas? Ahí, perfecto. Sí, Sí, ahí ya. sí. Que el director esté bien atento, porque ya en la segunda ya. Oye, mira, nuestra visita a la Araucanía responde a una profunda preocupación, una sensación de dolor de ver lo que está ocurriendo, con mapuche y no mapuche, entre mapuche, y vinimos a estar con todos nuestros amigos, con gente que no conocíamos, con toda la sociedad, con todas las religiones, con todas las instituciones, fundaciones, autoridad, Ministerio Público, y suma y sigue. Y también yo me quedé la semana entera, fui a las comunidades, estuve también en Mayeco, y yo me llevo una sensación de que todo lo podemos mejorar y cambiar si nos ponemos de acuerdo, como dice Andrés. Sin embargo, creo que estamos en el borde del precipicio, porque hay situaciones en que ya superaron las demandas que pueden tener los pueblos indígenas, no solo en la Araucanía, y están mezcladas con delincuencia, narcotráfico y violencia. Y cuando ya tú estás en esa situación, es más difícil, es más desolador, cuesta más lograr los entendimientos y acuerdos. Pero eso significa que tenemos que redoblar los esfuerzos, en mi opinión. Y creo que la Araucanía y Arauco tiene el clima, tiene la tierra, tiene la gente, que es lo más importante. Y yo creo que la gran inmensa mayoría quiere vivir pleno, en paz. Y para mí es totalmente compatible cuando Andrés dice la convicción nuestra tiene que ser parte, porque uno cuando es más ciudadano del mundo, yo que he sido socio de alemanes, ingleses, gringos, bolivianos, cada cual tiene su onda, su historia, su forma. No son condiciones que deshabiliten. Y para mí, mi experiencia con el mundo mapuche ha sido extraordinaria. No solo en la Araucanía anterior. En mi organización trabaja mucha gente mapuche que son profesionales, así como Andrés, profesional, son de alto desempeño, una inteligencia sobresaliente, y como en todos lados hay algunos curados, pues, bueno, pero curados hay más curados en Rusia que en la Araucanía, y hay curados en Finlandia, pues, bueno. Entonces, está bien, hay algunos que dejan la crema como en todas las cosas, pero eso no los puede estigmatizar, es como decir que todos los rusos son borrachos, eso es mentira también. Entonces, yo creo que hay que ponerlo en la debida dimensión. Y lo que yo conozco es que hay gente de mucho esfuerzo, de muchas ganas, y que si tuvieran la oportunidad harían grandes cosas. Gracias, Juan. Andrés, ¿cómo evalúas y qué mejorarías de los actuales programas de ayuda al emprendimiento indígena? Me refiero al Comité Indígena de Corfo, al Centro de Negocios de Cercotec, al Fondo de Desarrollo de CONADI, al programa PDTI de INDAP. ¿Cómo lo evalúas y qué mejorarías? Con el máximo de los respetos a todos los que hacen eso posible, me gustaría que, por ejemplo, los mejores talentos de la CPC, los mejores talentos en distintas áreas productivas, los mejores talentos en el sector financiero, pudiesen tomar esos programas, esas fuentes de financiamiento y llevarlos a la realidad. Salir un poco de esta lógica de la proyectología, las barreras administrativas ilusorias, muchas veces de muchos constructos mentales que son meramente burocracia. Juan es un emprendedor, ha dicho que tiene una serie de experiencias con distintas culturas, con distintos pueblos. Lo que nos sucede hoy día es que tú hablas de muchos programas, pero programas que son profundamente carentes de ese espacio de entender la otra visión, ir a la profundidad de entender que hay una cultura distinta. ¿Sí? Ya lo decía, los rusos tienen su forma, los alemanes tienen su forma, nosotros también tenemos nuestra forma.
Entonces, ¿qué le mejoraría? Yo le mandaría a todos los ejecutivos, los que diseñan esos programas, a trabajar junto a los mejores desarrolladores de negocios, inversiones y empresas que están en las empresas socias de la CPC. Eso es lo que le daría una clase profunda de realismo y de práctica, en donde paremos esta burocracia, paremos el certificado, el papelito, paremos una serie de trámites administrativos que cuestan tiempo, recursos y que están muy alejados de la actividad propiamente tal, en esencia, que es construir y liderar una empresa. Entonces, me pasa eso, que siento muchas veces que valoro los aportes, por supuesto, los proyectos que han trabajado, que han potenciado, veo el esfuerzo de hermanas y hermanas, sin lugar a duda, pero desde la posición que hoy día me toca ver, así como Juan participado en directorios de empresas internacionales, de participar profundamente en mi práctica religiosa, de la cual soy parte, ser parte de un territorio, de una red. Entonces, me pasa que tenemos que ponerle un poquito más de pragmatismo, de realismo. Tenemos que hacer que las cosas sucedan pero en serio. No la foto de campaña para mostrar un emprendimiento. Siempre hay un ejemplo que me quedó impactado con un programa de financiamiento que tuvo el Ministerio de Desarrollo Social, me parece que hace 10, 12 años atrás, donde hablaban de que todos los proyectos eran interculturales. Y hablaban de las motosierras interculturales. Oye, la palabra intercultural abría todas las puertas, porque eso supuestamente era inclusivo. Por favor, digo yo, por favor, lo digo. Y me desmarco de ser ingeniero, de haber estudiado una maestría o ser emprendedor. Oiga, vamos a hacer la pega en serio, vamos a la profundidad del conocimiento que está en nuestras narices, que está vivo cada día, y hagamos posible un nuevo contexto, un espacio de encuentro. Yo lo escuché a Juan en Icare, cuando Christian Banke le preguntó respecto de los casos de colusión. Y me encantó la respuesta porque sentí hablar a un director, así como la niña, Juan, que le dijo que usted de verdad. A mí, cuando lo escuché en esa entrevista, dije, chuta, él está diciendo que sus ejecutivos, claro, muchas veces tienen sus agendas propias de los distintos grupos, pero no representan al colectivo de un sector. Lo mismo me pasa en el mundo mapuche. Yo veo que mayoritariamente hay diálogo, mayoritariamente hay un esfuerzo por ganarse los pesos día a día, condiciones muy extremas, y claro, hay casos de gente que tiene una práctica distinta, pero no representa todo, no representa todo. Y yendo a tu pregunta en lo concreto, realismo puro, Jorge, realismo puro. Mandémoslo a todos a hacer práctica con los champions que colaboran ahí con los gremios que representa Juan. Muchas gracias, Andrés. Continuando, Juan, con lo que estábamos conversando en la primera pregunta, y con todo tu conocimiento que tienes de la Araucanía de muchos años, ¿qué oportunidades ves en temas concretos en el mundo mapuche para que este sea un motor de crecimiento y desarrollo económico para la Araucanía? Yo honestamente modificaría la ley indígena, permitiría generar acuerdos que den estabilidad y asociatividad, permitiendo tomar todas las precauciones, todos los resguardos que permitan el equilibrio, dado la confianza. Y logrado eso, realmente creo que la Araucanía y todo el territorio tiene un potencial enorme. Si yo tuviera que soñar, lo vería como un vergel, como el Valle Central, con producción de frutas de muchas especialidades. Solo quiero decir que una hectárea de trigo de buena calidad cuesta hacerla producir 700.000 pesos y produce y te ganáis 300 lucas. Cuando tú haces un proyecto fruta, esa misma hectárea puede generar, en vez de 300.000 pesos, puede generar 10 millones. Eso le generan a los peñis los proyectos que nosotros estamos haciendo. Entonces, la generación de riqueza sustentable, acompañada a la cultura, a la propia usanza. Yo siempre he dicho, oye, ¿qué tanta diferencia tenemos? ¿Hasta cuándo hablamos de tantas diferencias? Si casamos a nuestros hijos igual, enterramos a los muertos igual,
y no estoy hablando de ahora. Yo he leído y he visto los sarcófagos en mi imagen de cómo se vive, cómo era un sarcófago mapuche, y quizá era más bonito, mejor que cualquier rey en cualquier parte. Entonces uno dice, bueno, oye, bueno, lo enterraban igual, weón. Comercializaban igual, vivieron igual en el pasado trivialmente, cultivaron, finalmente ellos tienen el bueno mapo, weón, que están mirando nuestra vida, nosotros miramos el cielo, ellos ven el ecosistema, nosotros vemos también el medio ambiente. Al final son cosas bien parecidas. Entonces, yo digo, son tantas cosas lo que nos unen, tantas cosas, que yo no veo dónde están las grandes diferencias. Y creo que la ciudadanía, y se los digo de verdad, si yo tuviera la plata, como se lo dije en un momento dado al gobierno, y tú, Jorge, lo sabes, quizá hubiéramos tenido 100 proyectos en vez de 3 como tengo, porque para hacer 3 proyectos con los que hicimos hemos metido más de 600, 700 millones, bueno, si no es poca plata. Pero si hubiéramos hecho eso mismo en 100, sería otra, otra música la que canta. Y estoy convencido, y Andrés tiene razón, de que hay mucho talento, y además son los vascos, que los vascos son como machos para trabajar. Y los que yo tengo son machos para trabajar y muy lejos de esta esquematación de que la flojera, que el esto, que el otro, eso no existe. Si uno realmente toma un compromiso, forma, entrega las competencias, cualquier persona que no tiene competencia no va a poder hacer su desempeño, pero si la aprende, por supuesto. Entonces, yo digo, yo creo que hay mucho que podemos lograr equilibrio y avanzar. Y por cierto, como dice Andrés, hay gente que no representa y esa gente hay que aislarla. En todas las culturas hay buenos malos, en todas las culturas hay gente que no se merece el respeto. Entonces, eso aislémoslo, los violentos, aislemos a los que son malos, ayudemos a los que son buenos para el trago. Gracias, Juan. Andrés, el derecho a propiedad y garantías es fundamental para el actual acceso a crédito. Sabemos que las tierras indígenas no se pueden hipotecar, gravar, arrendar. ¿Qué opciones ves tú para desarrollar empresas indígenas y que tengan acceso a capital de trabajo o financiamiento para realizar inversiones? Gracias por la pregunta, Jorge. Solo tengo el deber ético decirle a Juan que tenemos diferencias. Yo creo que la diferencia fundamental es cuando uno tiene un sentir, una responsabilidad, ser parte de un colectivo que mantiene un conocimiento que es nuestro tesoro, Juan. Nuestro tesoro hoy día es nuestro conocimiento. Es que nosotros no nos podemos colocar en el centro y ver todo como una despensa de sacar, sino que tenemos que mantener una relación de equilibrio. Por eso es tan importante buscar estos puntos de encuentro, porque mucha de la actividad comercial que hoy día conocemos no está equilibrada, no hay encuentro, no genera un nivel de encuentro que permita justamente lo que hoy día la ciencia llama sustentabilidad. Y hay diferencias que son estructurales. Yo creo que sí, por cierto, tenemos muchas cosas en común, a lo mejor nos podemos encontrar, pero hay diferencias que son estructurales y es ahí donde queremos ir. Queremos ir a esas diferencias estructurales para tener, adaptarnos, fíjese lo que ha hecho la humanidad, adaptarse, cambiar, integrar, equilibrar. Eso. Respecto a la pregunta de las garantías, Jorge, me sucede que es la dictadura del capital. Me pasa que para cambiar los requisitos, el intento que hizo el ministro Moreno en el periodo anterior, por lo que fue la consulta y un poco la modificación de algunos artículos de la ley indígena, el camino político, el camino de largo plazo, que no va a estar listo en 15 años más. Fíjense todo lo que podemos hacer en 15 años más. Entonces voy por una alternativa distinta. Adaptemos el capital a la realidad.
ocupemos la lógica del pragmatismo puro. Hagámonos cargo del problema que hoy día la garantía o la mitigación del riesgo que necesita la banca, vamos por otra alternativa. ¿Por qué no creamos fondos de inversión dedicados que efectivamente incorporen en su estructura, en su estatuto, en los pilares sobre los cuales se sostienen este conocimiento y dar cuenta de que hay otros mecanismos, si hay normas también dentro de los pueblos indígenas, normas, y que, ojo, normas que se aplican, no son normas muertas, no es poesía, no es romanticismo, están vivas. Por ahí iría Jorge. Gracias, Juan. Gracias, Andrés, perdón. Voy a continuar con Juan con la tercera pregunta. ¿Hay países desarrollados que han incorporado los conocimientos tradicionales indígenas en la toma de decisiones en el ámbito del desarrollo sostenible y cambio climático? Chile hace menos de 5 meses incorporó en su actualización de NDC, dice, vamos a incorporar conocimientos tradicionales y las soluciones basadas en la naturaleza cuando estén disponibles. ¿Estamos los chilenos a la altura del primer mundo para incorporar estos conocimientos ancestrales en este tipo de decisiones? Claramente no, porque si tú miras Nueva Zelanda o Australia, eso que sucede en Estados Unidos no sucede en Chile. Así de simple. Bien. Andrés, vamos con la tercera pregunta. Ambos somos ingenieros y nos enseñan que la productividad es la relación que existe entre el producto de salida y los recursos utilizados. ¿Qué aspectos de la cultura mapuche son fundamentales considerar para el desarrollo sostenible? Miren, yo aprendí un concepto que es la sostenibilidad, que se llamó en algún momento, después hablan de la sustentabilidad, pero que ronda, más allá si es una o la otra, ronda en acercarse a un equilibrio. Pero ese equilibrio no puede ser solo de la unidad productiva. Hoy día estos conceptos requieren adaptarse y extenderse a los territorios donde se desarrollan esta actividad. No se puede hablar de sostenibilidad de la producción agrícola o forestal si esa sostenibilidad no está directamente relacionada a los habitantes del territorio. Miren el sector forestal, miren solo el sector forestal, miren los indicadores. ¿Qué ocurre? ¿Qué sostenibilidad hay? El concepto de sostenibilidad territorial es el que tenemos que empezar a acuñar. Ya no basta con la sustentabilidad hacia adentro. La sustentabilidad tiene que ser un sistema vivo, tal como proponemos en Fundación Empresaí de crear un ecosistema consciente, interrelacionado, donde cada una de las partes es importante. Acá sucede lo mismo, en mi opinión. Gracias. Voy con la última pregunta, Juan, y tal vez es la que nos va a mostrar el futuro de lo que tú crees. ¿Cómo partimos? Se ha dicho harto y se ha nombrado el tema del diálogo. Yo creo que nunca antes en Chile en los últimos 6 meses se ha hablado que el diálogo es el único camino. El diálogo es un proceso. Necesitamos desarrollar confianza. Esa confianza nos tiene que llevar a espacios de colaboración para buscar soluciones. Entonces, la gente se pregunta, pero ¿cómo partimos el camino de diálogo? Según tú, ¿cómo debería ser esa partida? ¿Qué es lo que ves en los próximos? ¿Qué es lo que debería ocurrir? Tu mirada de esto. Yo creo que lo más importante, Jorge, es partir de la base de todos los lugares, de todas las veredas, de aspirar a dialogar a la medida de lo posible. Si una parte pretende lo todo, eso ya no existe en ninguna parte del mundo, no va a suceder. Y por lo tanto las aspiraciones tienen que ser de acuerdo a la medida de lo posible y del bien común. Yo creo que esa es la base en la cual uno se puede sentar a dialogar para lograr los objetivos, para lograr las representaciones, para lograr los avances y entender que así como se necesita avance en materia de inversión, en materia de reconocimiento, en todas las cosas que se han ofrecido y no se han cumplido, también es importante generar seguridad, generar estabilidad, tener una agenda de respeto,
como dijo André, cumplir las reglas, y esas reglas hay que formalizarlas. Y yo creo que si uno lo mira en la medida de lo posible, yo creo que es posible, valga la redundancia, lograr los objetivos. Gracias, Juan. Y la misma pregunta, Andrés. ¿Cómo partimos este camino de diálogo para desarrollar confianza, espacios de colaboración, encontrar soluciones? Yo creo que el camino tiene que partir con actos de humildad. La humildad de reconocer que hasta aquí ha habido un diálogo desequilibrado, ha habido una imposición de ideas. La humildad de que la educación en los distintos, diríamos, en la generación de los pueblos indígenas ha ido aumentando, ya es más fácil entender los códigos de los negocios, los códigos normativos, y el diálogo de a poquito se va haciendo más y más equilibrado con esta sociedad mayor. Yo creo que la humildad de reconocer que hay cosas que no se han hecho bien, para nada bien, hay cosas que se han negado, que se han invisibilizado, hay cosas que requieren nuestra atención y nuestra fuerza, nuestra energía, como en su conjunto, no de unos pocos o de otros. Por eso insisto, en el diálogo y en los espacios nadie sobra. Y reconocer los intereses permanentes. Me parece fundamental reconocer que el interés permanente, por ejemplo, de política que va a estar años en un cargo, que probablemente no esté en los próximos 4 años, no nos genera un espacio y una línea de tiempo en el cual podamos acercarnos a hablar este tipo de temas que son complejos. Estas conversaciones han ocurrido en otras partes del mundo y la han profesionalizado. En donde hay diferencias, establecen tribunales. Listo, hagamos tribunales para establecer diferencias. Aproximémonos de la manera más profesional y seria que podamos. Seamos de élite. Así como nos gusta tener ciclos productivos. Tú hablabas, Jorge, de los ingenieros. Si vamos a producir algo, produzcámoslo, pero de la forma más profesional que posible. De la misma forma, nos vamos a enfrentar a un tema que desde la arista jurídica, desde la arista social, desde la arista de las inversiones, desde todas las aristas nos tiene complicados como país. No es un problema de un solo grupo, es nuestro problema. La humildad de reconocer que el problema es nuestro. Lo segundo, los intereses permanentes. Me parece que los intereses permanentes en los territorios son comunidades indígenas, organizaciones representativas de los pueblos indígenas, personas, familias, actividad empresarial. No tengo tan seguro si los políticos tienen este interés permanente. Tienen su interés permanentemente electoral, diría yo. Pero más allá, y yo creo que hay que mirar algunas recomendaciones. Yo recuerdo que quedé bien sorprendido el 2015 cuando el ex intendente y actual senador, Peña Francisco Buencho Millé, prepara una propuesta en donde ya hablaba de esto, del desarrollo económico en estos territorios, un poco lo que menciona Juan, lo que está haciendo en la práctica, lo que está construyendo y avanzando, lo cual, por cierto, agradezco, conozco a varios de los peñas que trabajan con usted, entonces escucho puras buenas conversaciones, entonces creo yo que identificando estos intereses permanentes, esta humildad, nos hemos hecho también, y esta humildad para decir que algo nos falta, esta es una ecuación incompleta, y hasta que no completemos la ecuación con todas las variables, va a ser bastante difícil que el resultado nos convenga a todos. Porque yo creo que nadie, en ningún territorio, yo no conozco hermanos que les guste la pobreza. No conozco a nadie. No conozco a nadie que disfrute de la violencia. A nadie. Que celebre las muertes. Por cierto que son muchas más las muertes mapuches que han habido en todo este tiempo. Entonces, no veo a nadie que se alegre con eso, que celebre. Y creo yo que la humildad es uno de los resultados de una serie de prácticas, diría yo, espirituales, filosóficas, religiosas que tenemos los pueblos indígenas en general, que permiten avanzar en un diálogo verdadero, genuino, en donde entendamos que lo que hacemos hoy día se lo estamos heredando a quienes vienen atrás, sean hijos, sean nietos quienes los tengan, sean bisnietos, esta cosa es un continuo. Y somos responsables de lo que va a ocurrir mañana, hoy día. Si seguimos por lo mismo, el statu quo que se ha mantenido, la verdad que los resultados van a ser los mismos, ya los conocemos, los podemos escribir hoy día. Pero si modificamos esta forma y nos aproximamos y visualizamos que algo nos falta,
creo que está todo por hacer. Muchas gracias, Andrés. Estamos llegando al final, se nos ha ido una vez más la hora volando. Yo le daría a esta última parte, que el último minuto, Juan, ¿qué le diría a Andrés, qué le diría a la gente en este último minuto del programa, con toda tu experiencia en la Araucanía y de lo que hoy día hemos podido conversar? Varias cosas. Primero diría, como decía don Jorge Alessandri, que fue un gran presidente de Chile, hechos y no palabras. Tenemos que avanzar en los hechos, decirles que pueden contar conmigo, que yo soy un simple colaborador, que entiendo que las soluciones tienen que venir de la región y que en no permitir que la región resuelva sus problemas y pretender arreglarlo en la calle Bandera o en la calle Ahumada o en el ministerio tal o cual, y que yo soy un simple colaborador, que voy a estar comprometido, que estoy trabajando en eso. Voluntariamente he estado permanentemente en la Araucanía, voy a estar la próxima semana en la Araucanía, y, y, y espero ser un agente de colaboración para permitir condiciones habilitantes para avanzar en todas las cosas que hemos conversado, no solo nosotros, sino que los panelistas anteriores o los que vengan. Y segundo, decir que la Araucanía para mí tiene un potencial de desarrollo muy grande, y creo que eso le daría grandísima estabilidad, no solo dentro de su cosmovisión, sino que cultural, intercultural, también socioeconómica, y que es fundamental, porque al final con plata se compran huevos, guste o no guste, como lo dijo Andrés, no hay ningún mapuche que quiere ser pobre, no hay ningún mapuche que no se quiera adquirir competencia, desarrollo, intelectualidad, y por lo tanto esas son condiciones habilitantes que hay que tenerlas. Y en eso también estoy comprometido. Y tercero, decir que estoy con el firme propósito de contribuir en este diálogo, lo estoy haciendo, y voy a seguir haciéndolo. Así que para mí la Araucanía es un gran futuro, y creo que también me gustaría hablarle a los que están en la violencia, decirles que están totalmente equivocados, que no se va a lograr nada a través de la violencia, que lo que va a lograr la violencia es interrumpir el proceso de diálogo y de avances. La violencia trae sangre, trae dolor, trae angustia, trae temor, y ellos están totalmente equivocados, y ellos debieran de poner eso, porque no van a lograr los objetivos jamás, no se los van a permitir ni siquiera el pueblo mapuche. Por lo tanto, esas son mis modestas, y si alguien se siente incómodo porque yo le pido disculpas, pero yo prefiero decir lo que siento de verdad, y lo estoy diciendo desde el corazón, desde la entraña, estoy diciendo lo que realmente pienso. Y creo que estas son cosas que son muy importantes de avanzar. Agradecemos tu transparencia y cómo has planteado y entendemos lo que has dicho. Andrés, en esta última intervención, ¿qué le diría a Juan o a la gente que nos está escuchando en este programa? A Juan en particular agradecerle su sinceridad. Yo creo que la niña no en vano le dijo lo que le dijo. Yo creo que es así, su forma de hablar, su genuinidad, su transparencia, la valoro, la valoro. Puede haber cosas que no comparto con usted, pero lo respeto y valoro su transparencia. Eh, Respecto, ¿qué le diría así como más como en su rol de representante de un gremio? Mire, se habla mucho de la interculturalidad y a mí, pucha que me ha costado esto de entender esto de la interculturalidad en el sentido de que cuando me hablaban de interculturalidad, yo lo entendía en ir a la sociedad occidental, estudiar, aprender idiomas, tal vez perfeccionarse por aquí y por allá, unos cursitos más, carreras menos. Todo eso me permitía entender hoy día ir a Santiago, ir a distintos espacios en otros países y entender muy bien las lógicas
cómo opera la actividad económica, cómo opera la actividad política y cómo operan las organizaciones en general. Puedo decir que soy intercultural, que entiendo esta sociedad chilena y tal vez alguna anglosajona y europea. Pero ¿qué me sucede? Me sucede que me encantaría con la misma humildad y transparencia con la cual Juan lo hace, y si alguien se ofende le pido disculpas también, me gustaría que muchos de los sectores y líderes empresariales, diría yo, líderes políticos, tuvieran la interculturalidad para meterse en mi mundo. ¿Cuál es mi mundo? El mundo de la práctica, de la religiosidad, de un conocimiento que está invisibilizado, que no basta con ponerse una manta, no basta con palabrear un poquito mapungún y hablar de una vivencia. A mí me encantaría que pudiesen entender efectivamente cuál es el sufrimiento hoy día de algunas autoridades, agentes de salud, por ejemplo, cuando se paran al lado de sus cursos de agua y ven extensiones y extensiones de monocultivo, sea cual sea el monocultivo, da lo mismo. Me gustaría que esa intercultura ocurriera, que los líderes empresariales pudiesen hacer esa, los gringos le llaman la full immersion, hacer esa inmersión total en esa visión. Hay algo que está pasando, hay una práctica, no es algo vivo, no es un discurso ideológico. Eso es lo primero que diría. Y decir algo que es bien fuerte, que en el Mapudungun no existe la palabra para definir pobre. Nosotros para decir pobre tenemos que ocupar una palabra del castellano, que es pobre, y mapuchizarla, y decimos pofre. Entonces, es un concepto que nuestro pueblo no conoció y que hoy día es lo que nos caracteriza socioeconómicamente hablando. Entonces, yo me resisto con toda mi fuerza a esta condición que muchos la entienden como una realidad, como una descripción de lo que somos, cuando no lo somos, si no les gusta, si la pobreza material, por cierto, material, la pobreza económica, no le hace bien a nadie. Nadie. Hoy día es cosa de mirar la forma como la ciencia mide la pobreza y dónde está, cuál es el rostro. Ese es un círculo que en lo particular no me agrada. Y creo que hay que volver, como última cosa, a los principios. El diálogo, nos guste o no nos guste, tenemos que estar presentes. Eso está en el ADN nuestro. Está en el ADN, el conversar. Ahora, ¿con quién? Me parece que hay que insistir en los intereses permanentes. Quienes llegan para quedarse. Y no quienes llegan a hacer una cosecha electoral. O quienes llegan a hacer una cosecha comunicacional. No. Quienes llegan para quedarse en serio. Y de verdad me destaco lo que está haciendo Juan, porque entiendo que es un esfuerzo familiar. Y eso habla mucho. Nosotros sabemos lo que implica cuando las familias se vinculan a lo que uno hace. Entonces, bien, bien. Agradezco mucho esta invitación. Gracias, Andrés. Gracias, Juan. Quiero despedirlos agradeciendo por este grato programa, una conversación súper abierta, transparente. Desde el primer minuto, cuando los invité, dijeron de inmediato que sí y muy agradecidos. Vamos a tener 10 programas, vamos en el segundo. La gente quiere participar. Es muy importante este tipo de programas para que también la gente se eduque. A veces esto se ve como algo muy difícil, muy profundo. Efectivamente es así, pero yo creo que tenemos que dar estos espacios y es bueno que tengamos las dos miradas. Así que agradecerle, Juan, agradecerle a Andrés por estar con nosotros. Gracias a usted. Yo también agradezco, para mí, reitero, un honor compartir con Andrés y contigo, Jorge. Soy amigo de ambos y esto es otro eslabón que nos seguía a seguir siendo más amigos aún. Así que celebro esta iniciativa, felicito y pueden contar conmigo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Chao, Andrés. Que estén muy bien. Gracias, Jorge. Que estén bien. Gracias. Bien, les decía que en nuestro tercer programa vamos a tener al presidente CMPC, Luis Felipe Gacitúa, con el senador Huenchumilla, en el tema de la industria forestal y el pueblo mapuche. Un tema que divide, pero es importante también ir buscando los puntos de encuentro como lo hemos ido haciendo en los programas anteriores. También este programa va a quedar grabado en YouTube para que lo puedan también ver en forma offline las personas que no pudieron verlo hoy día. Así que agradecerle al equipo que está detrás de esto,
Agradecerles a ustedes que nos han acompañado en este programa y en el anterior, y los esperamos el próximo jueves 29. Muchas gracias.